mucho pues ver que somos varios conectados, empezando este semestre el espacio. Esperemos pues que mantengamos cierta asistencia. Igualmente recordando que lo más importante son las grabaciones de las que se benefician bastantes compañeros y estudiantes. Bueno, como les había dicho por el grupo, hoy vamos a estar viendo principalmente el tema de semiología y neuropsicología con el profesor, que ya te nombré así, profesor Juan José Pavón, porque hace 2 años eras más bien profesional, pero ya además de profesional, también profesor de la maestría de neuropsicología en la universidad. Entonces, Juan, te agradezco mucho pues, el interés en apoyarnos con este tema. Gracias por invitarme, Juanda. Bueno, si quieres te presentas un poco Listo. más y ya podemos comenzar. Listo, bueno, estudiantes, compañeros, mi nombre es Juan José Pavón Castro, yo soy neuropsicólogo del ICES, pues me gradué allá, trabajo en el neurológico. Yo he tenido una trayectoria en la cual me centro mucho en estudiar la relación entre la neuropsicología y los trastornos mentales. Me gusta mucho hacer siempre el comparativo entre cómo ciertas creencias disfuncionales o ciertos comportamientos afectan la cognición y viceversa. Y pensando mucho en eso, hoy les quise traer este tema que me parece como fundamental porque considero ya pues desde el quehacer profesional que a veces los neuropsicólogos eh, cometemos como el error de no centrarnos mucho en lo que es la salud mental. Para mí la neuropsicología es también una rama fundamental de la salud mental y nosotros entender y comprender que la relación entre la cognición y el comportamiento también nos permite un aporte de la psicología clínica me parece muy importante. Con esta revisión que vamos a hacer, donde vamos a ver la trayectoria de cómo el funcionamiento ejecutivo y su interacción con el ambiente puede gestar factores protectores para los niños y posiblemente para los adultos, o hacer todo lo contrario, de gestar aquellas variables que conlleven a enfermedades mentales, me parece que será crucial para que entendamos la semiología de la función ejecutiva. Listo. Entonces vamos a comenzar. Yo como clínico siempre he tenido la duda de las funciones ejecutivas, aunque en la maestría pues estudiamos mucho y las revisamos demasiado, siempre queda como un punto incompleto. ¿Por qué lo digo? A nosotros nos enseñan de que, bueno, la disfunción ejecutiva, es decir, la alteración ejecutiva, se entiende en síndromes, que son tres: dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial, sí. Pero cuando ustedes entran en la clínica, en la clínica psicopatológica, en el caso de los niños, sobre todo el TDAH, ese tipo de clasificación se vuelve imprecisa y de hecho no da mucho aporte de cómo describimos el comportamiento del niño y no damos una explicación de por qué es así, qué conllevó a que fuera así y qué tipo de comportamientos típicos son asociados a su disfunción ejecutiva. Siempre decimos de que no, es que el niño es inatento, el niño es aquello, cuando en realidad se trata de algo mucho más de eso. Entonces, yo como entiendo y la investigación como hoy en día comprende la función ejecutiva, hablamos entonces de un conjunto de funciones, no solamente una, un conjunto de funciones que interactúa entre sí en regiones no solamente frontales, sino también externas al lóbulo prefrontal. Dichas funciones son aquellas que son responsables de ¿qué? De la adaptación del comportamiento ante situaciones cambiantes y novedosas. Por lo tanto, la función ejecutiva guía el pensamiento de las personas. Nos permite transformar nuestras decisiones en planes de acción para así dar solución a alguna problemática que estemos enfrentando. Por lo tanto, la función ejecutiva nos va a guiar un funcionamiento social y adaptativo fundamental. Por ende, estas funciones influyen significativamente en lo que es el razonamiento, el pensamiento y la regulación de la experiencia emocional. Dicho esto, estas funciones ejecutivas son muy dependientes del ambiente. ¿Por qué? No solamente hablamos de una parte genética que vienen los niños y vienen los pacientes, sino que hablamos de que esas funciones tienen una retroalimentación ambiental que les facilita su desarrollo o su infradesarrollo. Por lo que verlas como un concepto estático no es adecuado, más bien como algo maleable, que va cambiando durante el neurodesarrollo. Pero no me refiero netamente desde la infancia, sino que estas funciones siguen incluso desarrollándose
hasta la adultez temprana. Respecto a su clasificación, nos han dicho de que existen muchas. Está pues la inhibición, la planeación, la flexibilidad y otras más. Sin embargo, hoy en día vamos a verlas como un continuum. ¿Cómo así? Vamos a verla como un espectro de variación entre lo que llamamos funciones frías y funciones calientes. Esas funciones frías de las que estoy hablando, de pronto las han escuchado, me refiero a lo que es la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la memoria de trabajo. Son funciones que están ligadas al funcionamiento de la inteligencia fluida. Son procesos que nos van a permitir adaptarnos a situaciones novedosas, a dar solución a problemáticas, mientras que aquellas funciones que son calientes son las derivadas de la cognición social, las que nos permiten el ajuste de nuestro comportamiento, entender las situaciones dependientes del contexto y la relación que tenemos con el otro. Por lo tanto, esa función caliente va a estar muy ligada a lo que es la teoría de la mente. Sin embargo, los neuropsicólogos generalmente las queremos estudiar como por aparte. O está aquí la fría y aquí está la caliente. Yo como neuropsicólogo me ocupo pues de la fría y el psicólogo clínico se ocupa pues de la caliente. Y no, ahí ya empezamos mal. Porque los síndromes que presentan los niños que nosotros vemos en la consulta, e inclusive los adultos que tengan patología mental, va a haber una interacción continua entre ambas funciones, frías y calientes. De hecho, este funcionamiento social adaptativo es dependiente de esas dos funciones. No puedo pretender de que yo pueda entender qué tipo de conductas son adecuadas en cierto contexto social o cómo comportarme si tampoco soy capaz de entender qué es lo que está pasando en dicha situación. Si yo no anclo lo uno con lo otro, queda disociado. Y lo mismo pasa con los pacientes. Si yo un paciente lo entiendo netamente desde ese lado cognitivo y el comportamiento lo dejo como para el psicólogo clínico o simplemente lo reduzco a una escala de cuestionarios como el BASC, créeme que la interpretación que hago de ese paciente está muy sesgada, porque la función ejecutiva es eso, lo frío y lo caliente junto, el razonamiento y la cognición social interactuando para el funcionamiento correcto de las personas. Entonces, anatómicamente, ¿qué tenemos? Para que seamos breves. Esas funciones frías las relacionan principalmente con la región dorsolateral y otras regiones que salen de esa corteza, a nivel que a nivel frontoestriado, los núcleos de la base, por ejemplo, y frontoparietales. Y esas funciones calientes tienen ya una relación estrecha con las regiones ventromediales, principalmente límbicas, que se encargan, como ya hemos dicho, de la cognición social. Pero siempre es una constante interacción entre la una y la otra, porque es un conjunto ese comportamiento. Listo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la psicopatología? En estas alturas, hola. Hay un momento. Por ejemplo, Claro, entonces entiendo que tú hablas de que la idea es entender la cognición social no únicamente en relación con el otro, sino también consigo mismo. sí, también consigo mismo, pero también incluso cómo mi cognición social influye en mi razonamiento, porque Ujú. las personas pueden tener sesgos en su razonamiento según su estado emocional. O sea, por ejemplo, entendiendo que por la denominación social, pues se le atribuye siempre un componente relacional, pero puede ser pues propio hacia mi pensamiento, mi raciocinio, mi juicio y también Ujú, el estado emocional. Como por ejemplo se sí. ven con algunos pacientes con autismo que en términos de introspección emocional son muy pobres, pues algo así. Ujú. Sí, sino que, ¿qué pasa? Ahí te adelantaste un poquito a lo que voy a hablar, pero lo que te refieres, Juanda, se llama elaboración o reflexión. Resulta que esas interpretaciones que uno hace sobre sí mismo, sobre los demás, es un proceso mucho más amplio que atraviesa la función ejecutiva, la cual llamamos actualmente reflexión. Pues lo veremos más adelante cuando lleguemos a este modelo. ¿Listo? Listo. Bueno, como les iba diciendo, para nadie es un secreto que las experiencias salvajes de la infancia gestan ciertos patrones externalizantes o internalizantes en la conducta, que a largo plazo pueden llevar a ciertos comportamientos atípicos. Pero ¿qué pasa esto con la función ejecutiva?
Al ser procesos que son dependientes de la experiencia, vean esto muchachos, la plasticidad neuronal es dependiente de la experiencia. Obviamente hay un factor genético, sí, pero los genes interactúan con un ambiente que los activa y los desactiva, que los retroalimenta. Es lo que llamamos epigenética. Por lo tanto, para niños con experiencias adversas en la infancia, es decir, maltrato, negligencia, abuso, abandono, ruidos fuertes, malnutrición, son niños que ese ambiente le genera una interrupción en el desarrollo típico de las funciones ejecutivas. Incluso los estudios de neuroimagen muestran que la poda neuronal es mucho mayor en ellos y que la mielinización de la sustancia blanca, que es lo que facilita la comunicación del lóbulo prefrontal con otras áreas, también es muy disminuida. Y si tenemos un niño que por lo tanto es menos regulado, menos adaptable al cambio, es decir, que es más inflexible, es más impulsivo, es un niño que tolera mucho menos el malestar. Y el malestar no solamente es que me pasen cosas malas, sino también que me pongan límites. Por lo tanto, esto gesta un comportamiento disruptivo o incluso, si es el polo contrario, es un niño que no tolera el malestar en términos de lo que le pasa a sí mismo, cómo me siento, qué fue lo que me hicieron, cómo entiendo las adversidades de la vida, se pone más internalizante. La regulación no solamente es hacia afuera, también es hacia adentro. O sea que ya puede tener un niño o una niña con patrones de conducta que tienen a la depresión o la ansiedad, o un niño que es más impulsivo, más disruptivo y por eso desarrollar un trastorno de la conducta. Por lo tanto, la disfunción ejecutiva, según las investigaciones recientes, es un riesgo general para la psicopatología, pero no específico. ¿Cómo así? No es que el hecho de que yo sea impulsivo, pues netamente me va a causar X o Y trastorno. No. ¿Qué quiere decir esto? Que la disfunción ejecutiva es un carácter de riesgo para que yo a largo plazo, perdón, desarrolle un conjunto de conductas problemáticas que pueden ser catalogados como psicopatológicas en un amplio espectro que puede ser desde lo internalizante, externalizante o incluso desde la atipicidad. Bueno, algo de lo que me preguntó Juan David y tiene que ver con esto y es la reflexión. Me explico. Es muy importante cómo nosotros elaboramos e interpretamos la información de lo que está ocurriendo. Cuando X o Y experiencia ocurre, uno se pausa y uno se pone a entender qué está pasando, cómo influye, lo pongo en contexto y después de eso preparo una respuesta. La reflexión viene a ser como un intermedio, como una operación del pensamiento que se hace con el fin de mediar cómo yo voy a responder a lo que está sucediendo. Esta reflexión es interdependiente a la metacognición. ¿Cuál es la diferencia? La reflexión interpreta, da sentido, elabora, y la metacognición me da conciencia de mí mismo, de yo, cómo hago las cosas, y lo más importante es qué creencia tengo sobre mi experiencia interna. Es decir, yo qué pienso acerca de estar pensando aquello y esto. Yo qué concepto o definición tengo acerca de sentir X o Y cosa. Por lo tanto, estos dos procesos van a ser determinantes para que mi respuesta ejecutiva sea funcional. La investigación actual ha propuesto de que existe un modelo mucho mejor para entender en contexto la función ejecutiva. Este modelo se llama el modelo del reprocesamiento interactivo. ¿Y en qué consiste? Dámoslo así. Tenemos unos procesos que son biológicos, listo, una interacción jerárquica entre el lóbulo prefrontal y otras regiones talamocorticales y subcorticales que están influyendo, ¿cierto? Durante un estímulo que ocurre, nosotros las personas hacemos algo y es que previo a tomar una decisión lo elaboramos, lo reflexionamos, lo ponemos en contexto y constantemente lo vamos actualizando. Usted se preguntará, venga, pero entonces esto de reflexión no es lo mismo que la función ejecutiva. Sí y no. La reflexión, de hecho, es un proceso más de la mentalización. La mentalización es un acto introspectivo.
Y la reflexión es eso mismo, un acto introspectivo que media nuestro procesamiento. Por lo tanto, al elaborar y darle sentido a esa información, ponerla en contexto, ahí ya se activa la función ejecutiva. La interacción entre ambas de las funciones frías, como les mencioné, la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, inhibición, y las funciones calientes, relacionadas con qué? Con la cognición social, con dirigir mi motivación hacia una meta, con evitar X o Y situación, según mi experiencia emocional. Todo esto influye para que nosotros al final gestemos un producto, que es el comportamiento. Un comportamiento que puede ser proximal o distal. Es decir, yo gestar una conducta para tener un beneficio a corto plazo o gestar una conducta para un beneficio o adaptación a largo plazo, según la demanda que yo esté teniendo. Veamos esto con un ejemplo. El ejemplo mejor son los niños. A medida que un niño sigue un desarrollo típico, un desarrollo que llamamos normal, cuando los niños detectan que en una situación de un conflicto, es decir, que en una situación no la conocen o tienen que hacer algo nuevo para enfrentarla, los niños aprenden a tomar pausas. Cuando toman pausas a través del lenguaje, que es esta regla, empiezan a reflexionar. El lenguaje, muchachos, veámoslo siempre como aquella herramienta que guía el pensamiento. ¿Listo? Entonces, a través del lenguaje, el niño empieza a reflexionar, a entender de que para tomar una decisión debe considerar, por ejemplo, experiencias previas y saber cómo funcionan las cosas, qué está ocurriendo aquí. Una vez que el niño hace esa reflexión, ya empieza a activar la función ejecutiva. ¿Cuándo activa la función fría? Por ejemplo, si el niño tiene que tomar más consideraciones para entender X o Y situación, o si, por ejemplo, tiene que intentar ver esta situación de otro punto de vista, ahí usa la flexibilidad. Cuando el niño tiene que centrar su atención en una situación importante, usa la inhibición. Cuando el niño tiene que mantener en mente lo que planea hacer, usa la memoria de trabajo. ¿Y cuando usa la función caliente? Usa la función caliente cuando tiene que persistir en la meta, con una buena motivación. Cuando tiene que pensar en las consecuencias placenteras o displacenteras que X o Y situación le puede ocasionar a él o a los demás. Entonces miren que es una interacción que se complementa entre sí. Y ya después el niño emite el comportamiento necesario para lograrlo. El comportamiento funcional que le permite llegar a la meta. Pero ¿qué pasaría si este chico no tuviera un desarrollo totalmente típico? En lugar de hablar de una psicopatología como tal, pensemos en un ambiente invalidante, un ambiente donde el niño sufra de maltrato o tenga malas pautas de crianza. ¿Qué tenemos, por lo tanto? Un niño que va a procesar a nivel cerebral esa información, pero como tenemos poca comunicación en los circuitos, dado que la mielinización no es la más adecuada, todo esto se empezará a alterar. Entonces, si un niño que no es reflexivo, un niño que responde de manera errática, por ende hace lo primero que se le viene a la mente, y como no lo tolera, se pone agresivo, y como tampoco lo comprendió bien, se pone rígido, inflexible, y empieza a emitir conductas agresivas o disruptivas, que a largo plazo termina reforzando aún más esos síntomas y no le permiten adaptarse al cambio, sino que se va haciendo más intolerante. ¿Qué pasa si reparamos eso? Uno ve algo muy bonito y es con los estilos de crianza positivo. La crianza positiva, no sé si alguno, por ejemplo, acá está titulado en eso o sabe el tema, es una crianza que constantemente promueve en el niño la reflexión. Los padres que practican la crianza positiva, cuando castigan al niño, tienen el hábito de decirle por qué estuvo mal lo que hizo, mostrarle las consecuencias que conlleva y inmediatamente castigarlo y explicándole el por qué. Ese tipo de cosas le permite al niño reflexionar. Uno cuando regaña a un niño, uno no le dice, usted es malo, usted no sirve para nada, usted es lo peor, usted no va a cambiar, no puedo con usted, porque al final, mira, esos son qué ofensas, no es nada constructivo. Pero el hecho de que yo a un niño le explique qué fue lo que hizo mal y por qué eso afecta,
le estoy cultivando esta reflexión, le estoy cultivando ese pensamiento y estoy facilitando que estas funciones ejecutivas funcionen mucho mejor. Listo. Ahora vamos más a fondo un poco con el tema de la psicopatología. Listo. Muy bien. Este proceso de reflexión, ¿a qué se debe? ¿Qué se genera? Resulta que se encontró que existe una red que llamamos la red neuronal por defecto. Esta red por defecto se ha evidenciado que se activa mucho en los estados de mentalización, como así, estados de insight, pensamientos dirigidos hacia las propias metas, el mismo proceso, por ejemplo, yo pienso sobre mi futuro, sobre mis propias emociones, sobre mis propios pensamientos. Todo este acto lo realiza esta red. Y esta red comparte muchos circuitos con las funciones ejecutivas, tanto frías como calientes. Ahora bien, todo esto que vemos acá, en este diagrama, ¿qué nos está queriendo decir? Nos dice de que este proceso de reflexión de esta red por defecto va a interactuar con la función fría y con la función caliente como tal. Sin embargo, van a haber otros mecanismos de procesamiento que van a estar influyendo. Por ejemplo, hablemos de lo que son acá en el estrés, el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que es vinculado al estrés. Estas áreas y estas funciones reciben parte de esa información que cuando el estrés se vuelve prolongado empieza a ser tóxico y empieza a influenciar negativamente este proceso de reflexión y su interacción con las funciones ejecutivas. Como también tenemos en cuenta que el estrés también causa miedo, evitación o agresividad, también se activa la amígdala. Y las respuestas prolongadas de ese tipo de área también van a gestar problemas en la interacción entre las funciones ejecutivas con el proceso de reflexión. Y si a su vez sumamos cómo responde el ambiente con el tipo de recompensas o castigos, eso también retroalimenta el sistema. Entonces miren que es todo un circuito donde cómo respondemos emocionalmente a un ambiente influye en nuestros procesos cognitivos más superiores y terminan gestando un grupo de comportamientos que pueden ser anormales para el desarrollo neurológico del niño, que va más allá de decir que es el TDAH, no. Siempre que uno ve un niño con TDAH, las descripciones son las mismas y siempre ponen de que sí, también tiene un TOC adicional. Pero aunque sea la comorbilidad más común, preguntémonos por qué pasa. Si es realmente que si es un TOC, si es un TDAH, o es netamente el ambiente invalidante, las fotos de crianza, que afectan su función ejecutiva, tanto frías y calientes, y genera que en las pruebas veamos ciertos desenlaces. Y se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa con la inatención? Pero bueno, es que la atención en sí es también una función ejecutiva. Y de hecho, el control inhibitorio tiene mucho rol con la atención. La inhibición no solamente son los impulsos de la conducta, sino también de los pensamientos, lo que llamamos las interferencias. Las distracciones de los niños son interferencias y son lo que no les permite estar ahí. Cuando un niño se queda en un ambiente que no tiene rutinas, que el ambiente es impredecible, genera un niño sensible a esas interferencias y por ende lo hace distráctil. Hay gente que dice, hay un TH ambiental, como que, bueno, sí, pero no, yo pienso que son niños desregulados por una experiencia que no moldeó bien el desarrollo de su cognición. Listo. Entonces, ¿qué queremos decir con toda esta plática que hemos hecho hasta el momento? Que la disfunción ejecutiva no debemos entenderla como parecida en los niños que sí tiene TDAH o no es parte de la discapacidad, no. La disfunción ejecutiva en las investigaciones se ha encontrado que es un rasgo que comparte el TDAH, el trastorno positivo desarrollante, el estrés postraumático, el trastorno bipolar, los de personalidad, la esquizofrenia, muy de acuerdo que sí lo comparte y está muy bien documentado, pero también los problemas de control del impulso, el abuso de sustancias, previos a que el paciente empiece a consumir.
Una buena función ejecutiva es un marcador de protector frente a la psicopatología, pero una disfunción ejecutiva es un marcador transdiagnóstico que usted genera un riesgo de que desarrolle un proceso psicopatológico. Entonces, esta gráfica va a resumir todo lo que hemos hablado hasta el momento. Una experiencia adversa en la infancia, que ya sabemos cuáles son, genera un estado de estrés. El estrés activa el proceso atencional. Por lo tanto, los sistemas se activan porque sienten de que hay peligro. Entonces la atención empieza como un monitoreo, tanto de aquellos sistemas que emiten mensajes negativos como aquellos positivos y aquellos fisiológicos. Por ende, según cómo sea la retroalimentación que reciba la atención de estos sistemas, va a desencadenar un P factor. ¿Qué es el factor P? El factor P, hagan de cuenta que es un riesgo general de psicopatología, que nos está diciendo que niños que tengan menor metacognición, menor cognición social, menor adaptación, menor capacidad de aprendizaje, porque digamos algo, la escolaridad, el buen CI, el razonamiento también protegen al cerebro, también nos permiten modular estos procesos. Y aquellos que tengan mayor malestar tienen mayor riesgo de que desarrollen este grupo de comportamientos externalizante, internalizante o trastornos del pensamiento. Porque aquí se hace énfasis en el proceso de la atención. Pensémoslo con lo siguiente, con la rumiación. Cuando un paciente está rumiando, centra toda su atención en los pensamientos negativos. De hecho, las terapias cognitivas de tercera generación centran mucho en los procesos de mindfulness. Por el mindfulness busca que el paciente tenga una relación desapegada con sus pensamientos negativos, que el paciente sepa de que su atención está dentro cuando se siente mal y que es esa atención apegada a la experiencia interna lo que le mantiene la depresión. Y para que lo entiendan, de que entonces, ¿qué pasa con la anedonia? Lo que sucede es que entre un paciente más rumea, peor se siente fatigado y cree que lo mejor es descansar para que le quiten los pensamientos. Ahí empieza la anedonia, empieza la bulia. Y un paciente que está acostado en su cama, no está dormido, sigue rumiando. Uno que hace las intervenciones con el mindfulness, uno ayuda al paciente de que aprenda a desapegarse de eso y que su atención lo dirija a otras cosas para que tenga mejor dominio de esa cognición negativa que está teniendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes con trauma, con esfuerzos traumáticos? Su atención se vuelve todo lo contrario, muy externalizante a las amenazas. Entonces buscando peligro por donde quiera que vaya. Y como ve peligro donde quiera que ve, lo distorsiona. Y eso le causa ese estrés y esas conductas de monitoreo, de vigilancia y de ansiedad. ¿Qué pasa con la psicosis? En la psicosis, cuando se pierde el juicio de realidad, ese juicio se desvía y la atención también queda relegada a procesar eso que estoy viendo, eso que estoy creyendo, eso que estoy escuchando. Entonces vean que la atención no solamente es un filtro de cosas importantes, no. La atención es una supervisión que yo hago de lo que está pasando y cómo lo estoy haciendo y cómo estoy pensando. Bueno, y en la clínica nosotros cómo vemos esto a nivel semiológico. Yo como neuropsicólogo, ¿qué es lo que veo cuando evalúo un paciente teniendo en cuenta estas funciones? En sí, desgraciadamente, la función ejecutiva no es que tenga una semiología muy clara en términos de nomenclatura, como si pasa pues en la psiquiatría o con otros procesos. De hecho, siempre la semiología de la función ejecutiva la describen como en esos síndromes, torso lateral orbitofrontal ventromedial, que actualmente y en mi concepto y de las investigaciones solamente aplica para un contexto lesional, y ni tanto porque son lesiones muy específicas para que usted desarrolle ese conjunto de síndromes. Por lo tanto, considero de que tanto en pacientes neurológicos como pacientes psiquiátricos no es adecuado que usemos ese modelo, sino que lo hagamos en grupos de conducta y lo que uno va a observar. Por ejemplo, en este artículo que saqué acá de esta tabla, es más bien viejito, es más bien antiguo,
pero centra muy bien las conductas que nosotros vamos a observar. Por ejemplo, nos dicen que en la atención sostenida tenemos lo siguiente: disminución del rendimiento, impersistencia. Entonces pensemos en un niño con el clásico TDAH, un niño inatento, sí, se distrae, ¿por qué? Porque cualquier cosita se lo lleva. No, pensemos que su atención se fatiga. ¿Cómo se fatiga? Genera que el paciente en todo lo que hace empiece bien y se canse y le cae el rendimiento. Pensemos también algo: como su atención es tan poquita, el foco se satura rápidamente, y como se satura lo cansa, y como el ambiente sigue con estímulos, lo empieza a irritar y ahí genera el mal comportamiento. Entonces no, ya es todo, no es todo, solamente los fotos saturó, entonces es bajita y generó que respondiera así. Veamos ahora la inhibición, la distracción. Un niño se distrae y no lo puede evitar. Niños con TH ven cualquier estímulo y ese estímulo se los lleva. Entonces empiezan a ver, no termina nada, todo lo deja inacabado, se muere un montón de tiempo haciendo las cosas, es muy lento. Y uno dice, venga, pero es lento porque él sabe lo que va a hacer, pero su conducta empieza a fragmentarse y se desorganiza, porque como no es consciente de cuándo se distrae, termina haciendo todo a medias, porque no tiene esa conciencia de cuándo me distraje. Ellos se les va el estímulo, pero no son conscientes de cuándo está pasando. Entonces después dicen, no, es un mal comportamiento por eso y aquello, porque si eso no hace caso. No, en realidad, ¿qué pasa? Como no hay interferencias, cualquier cosa se lo lleva, y como el niño no es consciente de cuándo pasa, ahí es cuando termina equivocándose y genera que se desorganice, o por ejemplo, que todo lo toque. Niños con TDAH les gusta tocar todo, como lo distrae, le llama la atención y no es consciente de eso, inmediatamente lo coge. ¿Y qué hacen los papás o los demás? Simplemente lo regañan y lo culpan, sin entender que es una habilidad que él no maneja. Y como yo culpo al niño de algo que hizo mal, se siente mucho más, siente mayor estrés, y entonces esa disfunción ejecutiva que ya está de base, la empiezo a exacerbar cuando lo retroalimento negativamente. Pensemos en la planificación. Hay gente que dice que la planificación conlleva que sea desorganizado. No, la planificación tiene que ver mucho con la impulsividad. La gente que no planifica es altamente impulsiva. Quiere que todo sea inmediatamente, no lo reflexiona, y a la vez cuando le dan las cosas se pone errático. ¿Y por qué se da? Resulta que la gente que es impulsiva y planifica tiene muchos problemas para controlar los pensamientos, no sabe cómo organizarlos. Eso los desespera y por eso de una vez van y responden de esa manera. ¿Qué pasa con eso de la supervisión y de controlar la conducta? Cuando la gente es desinhibida o no es pendiente de sus errores, reflexionan mucho menos. Y a su vez son personas que, como no obtienen recompensas rápidas, se van desesperando más y ahí se frustran y se ponen mucho más erráticas. Y ya después también las califican de que no, también es un problema de conducta. Sí, pero es que parece que lo es, pero la base es otra. Si no entendemos la base, entonces el paciente queda mal clasificado. Y ahora con la flexibilidad, con la perseveración, con la rigidez, entendamos por qué la persona de pronto no reflexiona fácilmente. Es terca, pero al decirle que es terca, lo estamos como diciendo de que la culpa es suya. No, más bien pensemos de que tiene problemas en entender las diferencias de las cosas y toca explicárselas. A mí en consulta me pasa que cuando a los niños les trabajo esa flexibilidad, les explico las cosas para que entiendan por qué es así, o les muestro cómo se hace, para que así entrenen esa habilidad. En lugar de uno regañar y decirle, y ordenarle, hágalo así, pues no le muestras cómo va a entender. No puedes hacer que el niño sea flexible o menos rígido si no le muestras cómo es el comportamiento adecuado. Y cuando se los muestras, lo incorporan en su conducta y disminuye ese fracaso en hacer o responder ante situaciones novedosas. Entonces miren muchachos, que con este ejemplo del niño TH que les hice, es como uno debe entender la función ejecutiva. ¿Listo? Y en especial, si tenemos pacientes ya adolescentes o adultos y hay disfunción ejecutiva, entender eso, cómo está
perpetuando, manteniendo los síntomas. Es decir, que usted, Juan José, piensa que todo paciente psiquiátrico debe ir a neuropsicología. La verdad es que sí, porque como hemos visto acá, que la disfunción ejecutiva es un marcador de riesgo de psicopatología, y entre más ejecutivo seas, peor es tu pronóstico. Es importante que el neuropsicólogo también te vea, pero que sea un neuropsicólogo que cuando trabaje esta función ejecutiva sepa cómo combinar las técnicas de rehabilitación con psicoterapia, o al menos tenga un entrenamiento en psicoterapia, para que facilite ese cambio. Porque siéndoles honestos, yo en mi caso me he dado cuenta que la neuropsicología infantil, si quieren que sea efectiva en tratamiento, tiene que ser una psicología clínica infantil, porque va más allá del aprendizaje, de rehabilitar atención, memoria, no. La parte pedagógica también hay ansiedades, también hay problemas de rendimiento, también hay desmotivación. Uno también le toca intervenir en eso al final, inclusive en la parte del comportamiento. Como la base en el TDAH, estos trastornos, es esa, saber cómo intervenirlos con técnicas terapéuticas es mucho más gratificante para los niños, y la crianza positiva que uno le enseña a los papás, miren que al final les cultiva eso que tanto hablamos acá, que es la reflexión. Y bueno, sé que fue breve, sé que lo hice muy rápido, pero espero que al menos el mensaje les haya llegado y tengan eso en cuenta en su práctica clínica. Bueno, a mí me parece muy chévere toda esa presentación que nos das. A ver si ahorita me puedes compartir los artículos para también Sí. leerlos un poco, porque está muy interesante toda esa propuesta. Y yo mientras Uh-huh. escuchaba, yo pensaba mucho en el modelo conductual, porque hablas mucho de, pues en cierto sentido, como de contingencias que se reciben pues constantemente y que al final se aprenden. Y también del Uh-huh. de aprendizaje y de, pues y como del orden esquemático de la escuela cognitivo-conductual, porque veo que es como muy procedural la cosa, pues como que va por etapas. Entonces, por ejemplo, que Uh-huh. vayan es en una etapa intermedia en la que se hace todo ese proceso reflexivo. Uh-huh. De pronto, por ejemplo, para darte un caso, pues o muchos casos, yo Uh-huh. entendí entonces que básicamente los niños pueden nacer con una predisposición, por ejemplo, genética del déficit de atención. Pues ciertas estructuras que ya vienen pues pelles, digámoslo así. Pero cuando uno Ajá, ve, sí. los papás son 3 veces más pelles. Son impulsivos Exacto. porque le tiran la mano por cualquier cosa mínima. No son Uh-huh. reflexivos ni con él ni con ellos mismos porque después como que se culpan por el golpe, pero no lo reflexionan en términos de a la siguiente qué hacer o cómo cambiarlo. Simplemente Exacto. una conciencia muy afectiva, pues que habla también como pues, de esa incapacidad de también manejar esos afectos. Uh-huh. Y al final el niño, como tú dices, no cultiva nada, porque lo pienso mucho en términos de cultivar, no, cultivar ese proceso y esa función ejecutiva, pues a partir de las experiencias. Entonces, de alguna forma, no sé si tú estás de acuerdo, lo pensé mucho desde eso, desde la teoría del aprendizaje, desde las propuestas cognitivo-conductuales de esquemas, de procesos y que al final hay un producto y principalmente en términos de que muchas flechas son bidireccionales, o sea, al final todo se retroalimenta. Exacto, sí, todo es un circuito, tanto la interacción con el ambiente como con el cerebro y con la experiencia interna. Recordemos que el neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción entre ese niño en crecimiento y el ambiente que lo está permeando. Y ese niño viene con qué? Con una variable genética, epigenética, y un ambiente que se encarga de activar o desactivar o gestar ciertos patrones de comportamiento. Que al final no son sino lo que termina generando la función ejecutiva, ¿no? Es lo que se ve, Exacto. ese Uh -huh. procesamiento, eso entendí. Camilo tiene ahí como un comentario. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, claro que sí. Listo, bueno, Juan José, en primer lugar, muchas gracias pues por la presentación. Como tú lo dijiste, pues fue corta pero muy sustanciosa, esto da para hablar muchísimo, muchísimo y seguir ahondando sobre el tema. Pero tengo una pregunta que no sé si se descontextualiza un poco, pero me surge la duda cuando estaba escuchando todo este contenido. Es decir, Dale. planteemos un caso de TDAH, listo, que tiene un diagnóstico de TDAH en la infancia y digamos que Sí. no es acompañado ni por, digamos, neuropsicología hizo
la evaluación, el diagnóstico, pero en adelante no se hizo un acompañamiento preciso y mucho menos desde el ámbito familiar, eso desde la crianza positiva. En la Ajá. medida que el chico va creciendo, ¿cierto? El niño va creciendo, digamos, en la adolescencia, en la adultez temprana, entre los 20 y los 30 años, este asunto de la hiperactividad tendería a subir, a bajar, teniendo en cuenta que ese es un factor de riesgo también para desarrollar alguna patología puntual o trastorno de los que se estaban hablando, dentro de muchos pues, de los que mencionabas. Quería hacer como esa pregunta. Entonces, ¿esto tiende, digamos, a disminuir el tema de la hiperactividad o tiende a volverse un poco más inatento el perfil por su evolución sindrómica y demás? Es como la pregunta, Juan José, no sé si me hago entender. Claro que sí, mira, en el caso pues del pronóstico del TH podemos encontrar lo siguiente. A medida que el paciente va creciendo, igual el neurodesarrollo sigue. El paciente tendrá como un aumento y mejoramiento de su atención, de otras funciones ejecutivas, pero siempre estará el desfase. O sea, él siempre va a tener como esos rasgos de inatención y hiperactividad. ¿Qué pasa con lo del empeoramiento? Y es que se suman comorbilidades, como el consumo de sustancias, alteraciones en la personalidad, e inclusive se ha visto que ellos pueden volverse mucho más impulsivos. No tanto hiperactivos, se vuelven mucho más impulsivos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan José. Listo, con gusto. Juan, y digamos que ahí también uno pensaría que cambian las demandas, porque en la infancia pues es muy frecuente que la queja sea en la clase, pues porque es 5 de 7 días a la semana en clase, que pues es un entorno que demanda mucho, pues mucho funcionamiento ejecutivo, entonces está la queja frecuente, pero cuando ya se Exacto. crece, ya se cambian de roles y de actividades, pues ya uno es más independiente, digámoslo así, entonces no hay quien se le Ujú. queje a uno. Exacto, pero mira que cuando vas creciendo te metes como al mundo social complejo. Las relaciones interpersonales, de pareja, compañeros de trabajo. Lo que implica eso es un estrés novedoso, un estrés diferente. Por lo tanto, como es una mayor carga de estrés, el paciente que no fue tratado o que tiene mal tratamiento responderá mucho más errático, de manera mucho más desorganizada, y le hace que caiga en lo que es la búsqueda de sensaciones para tolerar el malestar. Y es ahí cuando genera el riesgo del consumo de sustancias. Ujú. O sea, colapsa básicamente porque no tiene con qué manejar todas esas demandas y esas situaciones. Ni a nivel Exacto. funcional ni a nivel emocional, pues en términos de, pues, de gestionar todas esas emociones y pensamientos tan intensos. Ah, exacto, porque aunque el paciente siga creciendo y vea que va a disminuir ciertos síntomas y otros van a persistir, igualmente sigue estando el riesgo ahí. Y si no fui tratado, cuando enfrente esas situaciones novedosas, no tendré recursos que aprendí para afrontarlo. Por lo tanto, tener un paciente que sea mucho más disruptivo ante situaciones estresantes. Diana tiene creo que un comentario. Adelante, Diana. Y primero que todo te doy gracias de la información tan valiosa que nos estás dando y qué rico de pronto tener la oportunidad de esas diapositivas que están como muy concretas en el asunto. Pero mi Gracias. pregunta, siguiendo a todo lo que estaban hablando ustedes, sí, porque muchas veces vemos hasta yo lo digo a nivel personal, que a veces soy muy impulsiva a tomar ciertas decisiones y es como el temor de cortar un desenvolvimiento de que no tengo como la respuesta, entonces inmediatamente tengo la impulsión. Entonces, como qué punto podemos tener ya que somos personas adultas, por ejemplo en el lado mío, que soy adulta, como qué parámetro debo de llegar, de basarme o hasta qué nivel de profundidad de niñez o de parte cognitiva o algún problema neurocerebral que pueda tener la persona, hasta qué punto puede darse uno cuenta de que sí necesita llegar como a ese proceso, o sea, ¿qué es lo que usted recomienda? Y gracias. Digamos que en ese caso lo que yo recomiendo es que si tú ves que esa impulsividad te está causando muchos problemas, primero seas consciente de por qué ocurre y cuándo ocurre. Porque cuando somos conscientes de cómo funciona mi mecanismo de comportamiento, es cuando tengo mayor control sobre él. Ahora que yo sea consciente y veo que no sé cómo afrontarlo, busco ayuda con psicología clínica en primer lugar para que me dé herramientas para manejar esa impulsividad. Porque igual es una habilidad que puedo adquirir y esa habilidad sirve como de andamiaje, por decirlo así, para que la función ejecutiva tenga algo nuevo con que valerse.
Bueno, entonces, por ejemplo, a nivel de edad, no tiene como un cierto parámetro de decir, bueno, hasta cierta edad nos podemos dar cuenta si esta persona sí necesita profundizar como a nivel neurológico qué es lo que le pasa, o eso es independientemente de la edad o es solamente la circunstancia del comportamiento. Bueno, la verdad, yo pienso que en ese caso no es tan independiente de la edad. Cada paciente que sienta como ese tipo de comportamientos que le ha causado problemas puede venir a cualquier fase de la vida. Obviamente la intervención tendrá sus cambios en eficacia ya en función de la edad. Digamos que un adulto mayor que siempre fue ejecutivo y todo lo demás y nunca se trató y viene a tratarse ahora, pues será mucho más difícil. Ya un adulto, por ejemplo, un adulto joven, un adulto medio, ya digamos que tendría cierto mejor desenlace, pero digamos que en estos casos lo más provechoso es cuando son niños, porque es mucho más moldeable el cerebro. Pero igual yo digo, de que como adultos también tenemos una inteligencia llamada cristalizada, que nos permite incorporar aprendizajes novedosos para usarlos en contexto. Así que tú a cualquier edad puedes aprender habilidades para gestionar tus problemas de conducta. Solamente que la conciencia que haga sobre ellos y cómo lo incorpore, sí será más dificultoso conforme avance la edad y que tan arraigados hayan estado. Perfecto, muchas gracias Juan por la respuesta, muy querido, fue muy claro. Gracias. Y entendería, por ejemplo, Juan, que ya en ese caso tiene puntos a favor, porque digamos que si ya habla de un tema de que lo reconoció, pues ya habla de introspección y en cierto sentido de ya un proceso reflexivo, ¿no? Exacto, por ejemplo, Tienen 50 y dicen que no, que eso es falso, que es el otro, ahí sí están jodidos. exacto, ahí sí ya como que uy, no es como tan adecuado, porque puede que los demás lo vean, pues si no lo quiere reconocer, ahí ya hay un problema más grave y más profundo, pero cuando la gente es consciente de las cosas y le empieza a preocupar, ya ahí sí el cambio puede ser mucho más provechoso. Uno con los niños, por ejemplo, yo que en mi consulta siempre les explico que vamos a trabajar, pero les hago siempre una analogía de la función del cerebro. Digamos que en el caso de la flexibilidad, yo siempre les hago la analogía de un chicle o una plastilina, que nuestro pensamiento es como la plastilina, puede tener muchas formas según lo que nuestro pensamiento quiera hacer. Con esa analogía, ellos empiezan a entender ese concepto. El concepto de impulsividad, yo como se los digo, yo les digo que es como si fuera una araña que nos pica y con su veneno quiere que hagamos todo rápido, sin pensar en las consecuencias. O con la atención siempre les hago la analogía de un faro que alumbra y un faro que es pendiente de su entorno, de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y con esa analogía engancho a los niños, les ayuda a que tengan conciencia de lo que les está pasando. Siempre y cuando pues yo no llegue a culparlos, es que la idea no es, digamos, culpar a un paciente, sino que es decirle que, bueno, como eras consciente de eso, ya lo eres, ya estás llamado, es una responsabilidad para hacer algo con esa característica tuya, porque la intención nunca va a ser culpar a un paciente y mucho menos a un niño. Jairo creo que tenía un comentario también. ¿Quién tú? Jairo. Hola, Jairo. buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Jairo. Listo. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Creo que la información muy clara y contundente, sobre todo para hacer un análisis funcional de la conducta y también aplicarlo a la clínica particular. Y lo segundo sería una pregunta frente a cómo acercarnos a una valoración psicométrica de este factor P en niños y adolescentes, ¿cierto? ¿Qué subpruebas dentro del bagaje de evaluación de función ejecutiva y subpruebas de función ejecutiva se recomendarían para valorar ese factor P? Es que no te escuché muy bien una parte. Me preguntaste como qué pruebas neuropsicológicas se utilizaría para validar como estas características en los niños. ¿Fue lo que me preguntaste? Creo que sí. Pues como que entendí qué herramientas tendríamos los neuropsicólogos para encontrar pues como ese tema del factor P. Listo. Bueno, digamos que para usar el tema del factor P, aparte pues de hacer la buena historia clínica con
con el paciente y con su familia, tenemos que ver qué conductas cualitativas vemos en la prueba. Muchas veces las pruebas no registran ciertos errores que cometen los niños, sino que quedan vistos netamente en otro contexto. Por ejemplo, en las pruebas de inteligencia, sobre todo en las pruebas como matrices, que son pruebas de hacer secuencias, cuando el niño empieza a responder rápido, hay neuropsicólogos que generalmente no los frenan. Yo sí empiezo como a frenarlos y a decirles como, ok, para que ver qué tan impulsivos son. Y a su vez, esos niños que son tan impulsivos muchas veces no son tan inatentos, hacen todo rápido y todo sale bien. Pero durante la prueba uno vio cómo coge el lápiz, cómo le responde a uno, cómo se dirige a uno, me iba viendo como ciertos rasgos. Ya digamos que si tú quieres correlacionar ya con un factor P de psicopatología, ya sí te toca usar como otro tipo de paraclínicos, ya no neuropsicológicos, sino escalas un poquito más específicas. Por ejemplo, escalas de depresión infantil, si las quieres usar. O por ejemplo, escalas de impulsividad para niños. Lamentablemente el nombre no las manejo todavía. La única que manejo por el momento para esos síntomas viene a ser el BASC. Pero yo siempre como clínico prefiero preguntar al paciente y al mismo niño qué es lo que le pasa, cómo se siente y cómo expresa las cosas. Porque me parece que a veces de la voz del niño también da un muy buen registro. O incluso a veces jugar con los niños en la consulta. Cuando tú juegas con un niño con un juguete y participas en el juego, ves mucho esa interacción. Una vez tuve un niño que sospechaba autismo y la mamá era muy mala informante. Entonces yo ahí no tenía como mucho con los cuestionarios. Yo aquí en el consultorio tengo varios juguetes de estimulación y tengo uno con unos carritos. Entonces se los presté al niño y yo salí con el residente de psiquiatría y mientras el niño jugaba nosotros nos metimos en el juego del niño. Cogimos unos carritos y nos metimos por la pista que estaba haciendo. Y medio se la chocamos a ver cómo reaccionaba. Si el niño, por ejemplo, tuviera autismo o tuviera un problema serio de conducta, se habría enojado o nos habría tirado los carros. Este niño se rió y nos siguió el juego. Eso que me dio a entender de que, bueno, el niño, si tolera el cambio, si le gusta compartir con otros, si tiende a ser más flexible. ¿Qué pasa? Y el problema más que todo es con la crianza. ¿Cómo responde a la figura de autoridad? A mí no me conoce, pero le he puesto límites y me ve de respeto y me colabora. La mamá, que es una mamá que es más bien un poquito desinteresada, con él sí se le enfrenta. Entonces ahí ya saqué unos rasgos de esa observación. Juan, y no sé si de pronto tú estarías de acuerdo con algo que puedo complementar ahí. Vuélveme a poner por favor un momento la diapositiva de donde dice factor P para ver. Entonces sí hablan de varios aspectos. Por ejemplo, en esos instrumentos de pues, escalas, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, para depresión es útil el CDI o para ansiedad el C+R2. Pero por ejemplo, en ese sentido, yo lo que he visto es que al ser niños y con frecuencia con problemas ejecutivos por cualquier motivo, Ya es mal es- eso. eso queda, eso queda muy, muy poco confiable. Entonces, por ejemplo, Exacto. aunque sea autoaplicado, me ha sido muy útil hacerlo heteroaplicado, porque uno puede profundizar mucho más en cada uno de los síntomas. Sí, es Eso bueno mismo, por preguntar a ejemplo, los me pasó niños. ayer con una paciente que pude evaluar de 22 años, mujer, que la mandó el psiquiatra porque pues han manejado con ella un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y en ella resalta principalmente su impulsividad. Ha tenido 3 intentos de suicidio y si no han sido más es porque el novio que tiene hace 5 años la frenó. Entonces, por ejemplo, aplicando el cuestionario de depresión de Beck, que a bastantes clínicos no les gusta casi, por ejemplo, cuando se hace heteroaplicado, la profundidad es muchísima, porque uno llega a conocer bien a detalle, por ejemplo, si hay insomnio, por qué se debe, si es un insomnio propio de un estado Exacto. depresivo o es un insomnio más peligroso de rumiación. O sea, si es por incapacidad de la sensación de sueño o es por la incapacidad de, aún con sensación de sueño, conciliarlo por la rumiación. Entonces, digamos que creo que un Exacto. buen elemento sí son escalas, pero heteroaplicadas, teniendo pues como buen momento para profundizar en cada respuesta. Y también lo que tú dices, valorar mucho el desempeño durante las pruebas, de inicio a fin.
pues como no solo la ejecución, sino la interacción, porque por ejemplo con esta paciente de ayer, en un punto me dijo, cuando estábamos trabajando con los cubos, que le fue mal, y iniciando que no era posible y tocaba persistir para que si llegara a la conclusión de que si me dieron los cubos y me dieron a hacer eso es porque se puede hacer, o sea, imposible no hacer, pero es, pienso yo, esa falta de, de reflexión en términos de que pues sí tiene sentido que me pongan esta tarea y la conclusión número uno no debe ser esto no se puede hacer. O por ejemplo, también De en hecho, otro muchos ejemplo, pacientes así son muy autoderrotistas, ¿son qué? de una vez. Entonces se rinden ante el malestar y es Como la cuando fracasan. justificación. También en cierto, Exacto. también por ejemplo en otro momento no recuerdo haciendo que, tal vez el Wisconsin, en que también le fue muy mal, el de 128 cartas súper largo, aunque no se irritó y mantuvo buena disposición, sí llegó a expresarme que tenía hasta ganas de llorar, porque, pues, pero con un estado de, pues, con una hipomimia, pues, ante esa afectividad, digámoslo así, porque que tenía ganas de llorar, porque estaba pensando que qué triste, que no le tiene ni a casi una, cuando sí latinó la gran mayoría, pero mal, pues no logrando categorías, pero entonces era como esa expresión y ese afecto frente a ese tipo de ejercicios que hablan, pues también diría en algún sentido ese factor P, ¿no? De conductas Por pues ejemplo, más mira que, internalizantes. exacto, por ejemplo, mira eso que tú dices de esa paciente al recibir ese desempeño, nos dice que ella tiene muy mala metacognición. De hecho, en el trastorno límite, ellos tienen muy, muy baja esa metacognición. La conciencia que tienen de lo que sienten, como lo nombran, prácticamente es nula en ellos. Es lo que conlleva que el malestar sea tan intolerante. Y para solucionar lo que hacen, una conducta impulsiva, poco inhibida, que es el autolesionismo. Ujú, ¿Y todo por qué? Para tolerar el malestar, producto de que no saben verbalizar ni entender qué les está pasando. ujú. Y buscan pues al final la solución más instantánea, ¿cierto? Exacto. Y Y mira por que ejemplo, es algo netamente inhibitorio. llegando al tema de que tú nos hablabas de ahorita de que eso se cultiva, pues o que es una construcción del neurodesarrollo, atendiendo que incluso hasta la adultez joven, ella tiene 22 años. Ujú, Y aunque no se puede indagar mucho, pues como por el contexto familiar y de esa infancia, hace 5 años ujú, tiene un novio, que según la descripción que ella dio es súper ejecutivo, pues porque la controla ella, entonces que ella dice que frente a él procura no hacer berrinches o pataletas o cosas bien disfóricas, pues así malucas, ujú. que lo utiliza él como un referente, entonces se intenta calmar en las situaciones, regularse y no actuar de forma impulsiva, pensar las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí me parece muy importante lo que tú dices de que el entorno moldea esa función ejecutiva y ella, por ejemplo, ahora está más estable, aunque, aunque depresiva, pero está más estable y pues uno, o al menos yo me voy a la idea de pensar de que es principalmente por ese novio que tiene como ahí, que le sostiene tanto en varios sentidos. Digamos que ahí eso es una espada de doble filo, porque bueno, digamos que esa figura del novio, que como es un trastorno límite, su pensamiento dicotómico lo idealiza, entonces para complacerlo también, digamos que eso le ayudaba a que tenga mejor autocontrol, por decirlo así, cuando ese reforzador se vaya, ¿qué va Ujú. a hacer? Esa Ahí sí, muchacha va a explotar. Entonces realmente él ya no está aprendiendo, él ya está funcionando en qué? Según un mecanismo que le refuerza esa conducta de sentirse querida, ujú. pero en sí él ya no está reflexionando. O sea, estás más como atada. Ella está ahí, es en un proceso netamente de estímulo, respuesta y recompensa, pero Ujú. ella no está ahí reflexionando nada, no lo está elaborando, no tiene metacognición de eso. Recuerden que la metacognición y la reflexión son interdependientes entre sí para ese adecuado funcionamiento. Una vez ese reforzador que es ese novio se vaya, esa muchacha volverá a lo mismo. O se tira pues y hasta ahí llega. Bueno, ojalá no pase eso, pero sí, De lo puede tenaz que pasar. puede ser el episodio. Pero entonces Ujú. ahí te entiendo porque yo lo entendía o lo veía más como que sí se ha beneficiado por que tiene pues una figura de apego ejecutiva que en cierto sentido le sirve como para aprender de ahí,
pues por No, aprendizaje. y puede que eso sí le haya influido en algo, y puede que cuando le pase la crisis, pues conserve algunas habilidades. Pero es que si yo no estoy haciendo una adecuada reflexión de las cosas, créeme que no se va a integrar. Eso, entonces para ese punto iba. O sea, no solo basta con que la figura que tengo enseñe y maneje bien la situación, sino que se logre un proceso más reflexivo. Exacto, que también esa figura me explique, me cuente y me ayude cómo hacerlo. ¿Qué es lo que se esperaría que se hiciera en la rehabilitación, por ejemplo? ¿Qué es lo que se espera que haga el DBT? La terapia ético-conductual es la que hace eso con ellos. Ese componente de dialéctica es un componente netamente lo que es reflexivo, metacognitivo y ejecutivo. Ujú. Cuando ustedes ven el protocolo de DBT, lo que es, por ejemplo, tolerar el malestar, son ejercicios muy metacognitivos sobre mi propia emoción. Las habilidades de eficacia interpersonal son netamente habilidades de qué? De control de los impulsos, de reflexión también, de pura cognición social y función ejecutiva caliente. Ujú. Las habilidades, por ejemplo, del mindfulness, de las verbalizaciones, son puras autoinstrucciones también, de lenguaje y memoria de trabajo. Entonces miren que a la final la psicoterapia tiene una influencia netamente en esos procesos ejecutivos Sí, que no tiene que ver una atrofia para usted decirle que el paciente no es disejecutivo. Muchas veces pensamos así, de que no, es que para que el paciente esté mal, tiene que haber una atrofia en la neuroimagen o tiene que haber en el PET o en el SPECT algún tipo de mala comunicación entre los canales y no necesariamente. Algo que nos explican en los neuropsicólogos es lo siguiente, es que un paciente puede que en su neuroimagen, en su resonancia, salga limpia, pero que sí está exhibiendo síntomas de deterioro o síntomas de alguna falla neurológica o cognitiva, porque eso pasa. Así que, aunque digamos que esas personas no les veamos una atrofia o algo así en sus lóbulos, no quiere decir de que esto no esté funcionando bien. Antes puede estar funcionando mal sin que haya un deterioro visto en las neuroimágenes. sí, total. Pues ahí nada más se ve estructura, no funciona. Exacto. Bueno, Juan, muy chévere toda esta presentación y este espacio que nos diste. En serio, pues agradecértelo mucho. No sé si estés dispuesto a compartir las diapositivas, las enviaría por el grupo, pues sí es posible. Les compartí el artículo porque en el artículo están también estas gráficas. Listo, que es más fácil. Dale, entonces mejor. Y así vemos pues como la explicación más en forma. Igual queda la grabación para revisar si es Ah, listo. necesario. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias por Con el mucho espacio. gusto, Gracias Juanda. a todos quienes asistieron y Gracias. participaron. Gracias. Hasta luego.